Buenos días, presidente. Paul Velázquez desde Los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. 3 puntos, presidente, y en el primero solamente es un recordatorio a nuestro secretario de Salud, el doctor Alcocer. Durante todos estos meses le hemos presentado algunos temas pendientes, asignaturas pendientes en la salud pública, el plan de acompañamiento para familias con personas que tienen una persona con Down, autismo, la reforma para la donación de sangre, que sea algo más ágil y práctico, un programa de salud y rehabilitación para los adultos de tercera edad en los asilos, y nos queda, secretario, un médico residente nada más por reinstalar, el médico ecuatoriano. Ojalá sí nos pueda seguir apoyando en eso. Esos son los puntos pendientes en el primer tema. Pero en el segundo tema, presidente, le quiero hablar algo también con salud y fideicomisos. Le platico, el pasado viernes 16 de octubre a las 9 de la noche, un periodista extraído que ha tenido 3 atentados graves, acreditado aquí en la mañanera, con un daño psiquiátrico diagnosticado, que necesita un control de medicamentos fuertes, no ha encontrado el respaldo ni del Seguro Social, ISSSTE, INSABI, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ni la Secretaría de Gobernación lo apoya. Las vaquitas de los compañeros periodistas y algo es lo que lo mantiene al día. Pero lo interesante es que tuvo una crisis. Afortunadamente esa crisis fue frente a adultos que pudieran tomar decisiones. Aquí agradecemos al Hospital Naval, quien su servicio de emergencia, a pesar de no derechohabientes, al capitán, al doctor médico Macedo, el jefe de la guardia, la psiquiatra Ilse Moreno, lograron la estabilización del paciente, análisis clínicos, medicación, dictamen y una asesoría profesional al más estilo del mejor hospital privado de México. Todo esto emana porque la Ley de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio del 2012, cuando era presidente Felipe Calderón Hinojosa, crearon un fideicomiso que respalda el mecanismo de protección de los defensores de derechos humanos, que está a cargo de la Subsecretaría de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación. Muchos han dicho que los fideicomisos están vinculados a corrupción. Existe RCU, una empresa de un general retirado del Ejército, que al parecer está muy ligada a García Luna y a Felipe Calderón. Recibió el contrato sin límite de tiempo para ser la única que opera el fideicomiso. Manipula el total del fideicomiso, dando un servicio pésimo, con presunto sobreprecio o robo. No dan información, pues no están sujetos a auditorías. RCU está vinculado a una banda de robo de autos. El pasado domingo 22 de marzo, en Reforma e Insurgentes, fueron por 7 patrullas y 14 elementos de la Ciudad de México fueron detenidos escoltas que están al servicio de RCU en un auto robado. El mecanismo lo sabía, pero le tienen miedo a esta empresa. Un ente del gobierno depende de lo que diga un particular. En el mecanismo existe una junta de gobierno donde existen muchos judas o corruptos. Hay un ente de la Fiscalía General de la República, Luis Jiménez. De la Guardia Nacional están Adrián Chávez y Roberto Martínez. El Consejo Consultivo, Elsa Ángeles Vera, que también son manipulados por esta empresa. Usted mucho ha dicho que lo malo no termina de morir. RCU manipula un mecanismo y tiene un alfil llamado Jorge Ruiz al interior, que hoy es el director operativo y que juega con las vidas de los defensores de los derechos humanos. También ha dicho que lo bueno no termina de nacer. Y afortunadamente, con la llegada de Enrique Irazoque, el nuevo titular, su trayectoria en la búsqueda de personas desaparecidas, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y en Derechos Humanos, empieza a dar una esperanza. Presidente, la petición es que se analicen los casos de los protegidos más desprotegidos, temas de salud y medicamentos. Se le retire el monopolio a RCU y que se abra el abanico de oportunidades a más empresas. Se le amplíe sobre todo la capacidad al mecanismo de operar. Muchos me han pedido que no hiciera la denuncia ante usted porque temen que usted ordene el cierre del mecanismo y los desprotegidos los protegidos supuestos queden desprotegidos. Presidente, 2 cosas. ¿Qué le dice a esa gente que hoy tenía miedo que yo hiciera esta denuncia? Y 2, ¿qué va a pasar con esos judas que están al interior de este mecanismo? Que vamos a seguir protegiendo a todos, es nuestra responsabilidad, y van a seguir recibiendo apoyos quienes tenían un reconocimiento de atención a través de estos fideicomisos. La función
se va a seguir realizando. Lo que queremos es terminar con la corrupción. Estos fideicomisos estaban infectados de corrupción. Había nepotismo, influyentismo, amiguismo, todas esas lacras de la política. Entonces, por eso se optó para desaparecerlos y que la Secretaría de Hacienda maneje los recursos y los asigne a las dependencias que van a dar estos servicios. Por ejemplo, todos los fideicomisos de CONACYT, los que funcionaban en beneficio de investigadores, de científicos, pues desaparecen, pero esos investigadores, esos científicos van a seguir recibiendo los apoyos del CONACYT. Lo que no va a pasar es el que un funcionario como el que era director del CONACYT le traslada fondos, le transfiere fondos a un familiar, millones de pesos, o que el dinero del CONACYT, que es dinero del presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos, que es un dinero que debe de utilizarse para fomentar la ciencia, la tecnología, se transfiera a empresas como subsidio a las industrias, o que se utilice ese dinero para construir elefantes blancos, cobrando 2, 3 veces más lo que cuestan esas edificaciones. Eso es lo que sucedía. Yo quiero que un día, porque ya lo he dicho creo que 2 veces, pero no sale nada en el Reforma ni en el Universal, ni en la radio ni en la televisión, o a lo mejor sí, pero como no estoy muy informado, quiero que se ponga todo el expediente, que es único en el mundo, que creo que es nota, porque en el ambiente del periodismo se dice, la nota es nota, nota es nota. ¿Cómo no va a ser nota? ¿Cómo no van a difundir de que antes de terminar el gobierno de Felipe Calderón se establece un contrato para capacitar a personas, una empresa vinculada a García Luna, y que todavía durante el gobierno de Peña Nieto y hasta nuestros días querían cobrar por una capacitación que se oiga bien y que se oiga lejos. Presentaron un documento para comprobar que habían
llevado a cabo una capacitación de 1 hora 37 minutos. 1 hora 37 minutos para capacitar a 3 personas. Y ese servicio lo querían cobrar en casi $6 millones. 5.900.000 y tantos mil dólares. ¿Cuánto? ¿Por qué no ponen la tarjeta? Eso es lo que defienden los opositores. Y esto es lo que calla la prensa, que defendía al régimen de corrupción. A ver, ¿pero dónde está? Como apoyo de la factura que se adeuda por $5.954.400, $6 millones, de fecha 15 de octubre de 19, el proveedor anexa como soporte documental la capacitación proporcionada el 28 de noviembre de 2019 con duración de 1 hora y 37 minutos a 3 participantes que no laboran ni han laborado en la dependencia. Pero vamos a buscar todos los antecedentes. Entonces, esto es lo que los tiene molestos, pero no vamos nosotros a dejar de denunciar actos de corrupción. Y esto que estás planteando, pues se va a revisar. No es dejar desamparados a quienes requieren protección por razones de seguridad. Gobernación tiene que garantizar que haya protección. Pues es lo mismo, ¿cómo no va a estar Aguilar Camín molesto y Krause? Imagínense que el gobierno les compraba cada mes toda su producción editorial. O sea, si editaban 10,000 revistas, el gobierno les compraba 9,000. Pero no solo revistas, libros, cursos de capacitación. Entonces todo eso pues ya no se puede entregar como antes, porque el presupuesto es de todos,
es del pueblo, es de los que viven allá en la Tarahumara, en la Lacandona, en la Mixteca, aquí en la Guerrero, también de los que viven en las lomas, es de todos, es de todos. Y la justicia es darle más al que tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales. ¿Cómo le vamos a estar entregando dinero del presupuesto a los que ya tienen y le vamos a dar la espalda a los que lo necesitan? Eso es robo, eso es corrupción, eso es pecado. Es lo mismo que pasa, ¿no?, con los que están inconformes porque tienen que pagar impuestos, porque no pagaban, les condonaban los impuestos. Todo esto que estamos viendo, por ejemplo, ese cobro, seguramente está apoyado en una factura falsa. Había un facturero que está siendo investigado, que al mismo tiempo tenía una empresa de subcontratación, un outsourcing. ¿Saben cuántos empleados tenía formalmente? 200,000 empleados para quitarle a las empresas la responsabilidad de pagarle lo justo a los trabajadores, para que no le cubrieran a los trabajadores sus prestaciones, para quitarlos de la nómina en noviembre, diciembre y no darles aguinaldo y volverlos a subir a la nómina en enero, en febrero. Pues eso se va a terminar. Esas reformas que hicieron tenían como fundamento el que de esa manera se ayudaba a la empresa para que no se dedicaran a hacer trámites administrativos y podían tener un contrato con una empresa que les administrara los pagos a los trabajadores, el pago al Seguro Social, el pago al Infonavit. ¿Qué sucedió? Abusaron de esas medidas y afectan al trabajador, afectan a la hacienda pública. Afectan al desarrollo del país y se fomenta la corrupción. Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. O sea, va a ser otro tema polémico, lo adelanto, como los fideicomisos, pero tenemos que limpiar.
No podemos ser cómplices de corrupción, encubridores. Si un ciudadano, pero más un servidor público, sabe que una empresa de estas factureras o de outsourcing está defraudando a la hacienda pública y no lo denuncia y no hace nada, pues es un encubridor. Yo no quiero pasar a la historia como encubridor, como tapadera, como cómplice de la corrupción. Todo esto es lo que está sucediendo en el país. Qué bueno que esto esté pasando. Nos está dando este proceder buenos resultados, porque las empresas saben que hay en México un auténtico Estado de Derecho y por eso están llegando más inversiones. Saben que ya no es un Estado de chueco, un Estado de cohecho, que no se permite la corrupción ni la impunidad, trátese de quien se trate. Por eso les dije a los expertos, tecnócratas, neoliberales, de que íbamos a caer por los efectos de la pandemia en la economía, pero que nos íbamos a recuperar pronto. Dijimos aquí, se pronosticó, va a ser una V, pues ya está recuperándose la economía en el país, afortunadamente. Ahí vamos, poco a poco. Presidente, en las últimas 2 o 3 semanas las redes sociales se han invadido de lo que pudiera ser la peor pesadilla para cualquier familia. Niñas, jovencitas desaparecidas en todo el país están siendo levantadas. ¿Qué sabe el gobierno de México? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a investigar? ¿Y cuándo se podría presentar algo? ¿Qué le dice a esas familias, a esas madres que hoy tienen a una hija desaparecida y hay hasta audios en WhatsApp que están circulando que es para una red de prostitución? ¿Qué está pasando con esta pesadilla, presidente? Pues se atienden todos los problemas y desde luego los delitos diarios que se registran en el país. Sobre este tema en particular, no hemos tenido un informe como tú lo estás planteando, no se ha dado a conocer en el Gabinete de Seguridad y diario estamos atendiendo todo de lo que pasa, por ejemplo, hasta en la madrugada de hoy, lo que pasó en la madrugada de hoy. Por ejemplo, aterrizó a la 1 de la mañana un avión con 1,5 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Chetumal. Y ya se detuvo a uno de los tripulantes, parece un extranjero. Pero de inmediato tenemos información. ¿No tienes la información? ¿De qué nacionalidad? Ah, ¿ya vieron? Es que la información ahora no se oculta, se garantiza el derecho a la información. Esta fue una
labor del Ejército, de la Secretaría de la Defensa. Un seguimiento a 3 aviones que entraron al territorio nacional por Quintana Roo, salieron 2 y 1 aterrizó en el aeropuerto de Chetumal y ya se iniciaron las investigaciones porque a la 1 de la mañana en el aeropuerto de Asa pero a ver si podemos mostrarles las imágenes.